La saga de Underworld o Inframundo es una que divide a la audiencia. Hay gente que la ama y otros que no la soportan. Y más allá de fanatismos, es una franquicia que se fue deteriorando con el avanzar de su historia. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus películas que poco a poco le llevó a la ruina. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de Inframundo. Este tema fue sugerido por Luis, Jorge y Sergio. Así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Lucian debió ser el protagonista de la saga. Una de las cosas que más me cuesta entender de esta franquicia es por qué Lucian no fue el protagonista. Tenía la historia más humana y el motivo más sólido de toda la guerra entre vampiros y Lycans. De hecho, la tercera entrega, donde él es el protagonista, es para mí con diferencia la mejor película de la saga. Es una verdadera pena que un personaje así terminara con una muerte tan apresurada y casi en un plano secundario en la primera cinta, mientras que el personaje de Celine se siente a veces atrapada en un ciclo de huida constante. La evolución de Lucian de esclavo a líder revolucionario es un arco clásico de protagonista de peso y que lamentablemente no se supo aprovechar. Sin dudas, un personajazo desperdiciado. 2. La muerte de Michael fuera de cámara es un sinsentido. Aquí no puedo culpar de todo al estudio, ya que el no aparecer ni en la 4 ni en la 5 fue en parte decisión del actor. Pero si sabes que él no volverá a aparecer, el fin del personaje debió ser en esa secuencia al inicio de la 4 donde supuestamente muere bajo el agua. No había necesidad de que al final de esa misma película hacer que vuelva a la vida y escape, solo para enterarnos que en la 5 Marius lo terminó eliminando fuera de cámara. O sea, ya era muy difícil defender ese momento donde supuestamente muere al inicio de la 4, porque el eliminar a un personaje tan poderoso de manera, entre comillas, rápida, es algo que no tiene mucho sentido. Pero si tienes que hacerlo por el tema del actor, no lo hagas revivir y luego le quites la vida fuera de cámara, porque así solo empeoras la situación. 3. El conflicto con los humanos. En la cuarta película se hizo un salto temporal de 12 años, donde se supone que hubo una gran purga por parte de los humanos que había casi erradicado a los vampiros y a los hombres lobo. Un ángulo diferente que prometía mostrar una nueva cara del conflicto involucrando a los humanos como un tercer actor en esta guerra. Pero todo cambia cuando nos enteramos que los malos vuelven a ser los Lycans y volvemos a la dicotomía entre vampiros y hombres lobo, y el conflicto con los humanos queda en nada. Tanto así que en la quinta película casi ni se menciona lo de la purga, una trama que prometía mucho pero que quedó en lo superficial. 4. Marius, el peor villano de la saga. Hemos tenido villanos que han sido personajazos en esta franquicia. Victor y Lucian fueron los mejores, antagonistas complejos que tenían su propia moral, así denotando la complejidad de sus arcos de personaje. Luego tuvimos de villano a Marcus, que no estuvo mal. Después tuvimos a los científicos Lycans, que no sé si considerarlos como tal como villano. Y finalmente nos encontramos a Marius, una copia de Lucian, quitando todo lo bueno que tenía el personaje. Un líder Lycan que tiene una relación con una vampiresa y que quiere imponerse sobre los vampiros. Pero en vez de preocuparse por los de su especie y tener una motivación de peso que Lucian sí tenía, resulta ser un villano genérico. Para ser el antagonista de la última película de la franquicia debió ser una amenaza imponente, pero terminó siendo el más olvidable de todos. 5. La muerte de Amelia en la primera película. Fue demasiado apresurada. Una de las vampiras más poderosas de la saga solo tiene 2 escenas en toda la franquicia y termina siendo eliminada de una manera relativamente fácil. Esto muy al contrario de sus dos compañeros como Marcus
Luz y Víctor, que tuvieron un desarrollo mucho más profundo. Esto se quiso compensar en la quinta película, dándole un peso importante en la trama al ser la madre de David, pero el escuchar de sus hazañas pasadas y de su importancia para las nuevas películas, pero no poder ver nada de ello en pantalla, solo hace que su falta de protagonismo sea más grave. 6. Inframundo, el despertar. La cuarta entrega de esta saga fue lo que de verdad planteó el declive de esta franquicia. Primero, tenemos el salto temporal de 12 años que anda a saber cuál era la finalidad de eso, si al final iban a tener el mismo conflicto de siempre entre vampiros y Lycans. Segundo, los villanos de esta película son aburridísimos, planos, sin una motivación clara más que dominar el mundo o algo así. Tercero, el supuesto nuevo enfoque ahora es la hija de Selene, que es a quien deben capturar para ganar la guerra. Es decir, la misma trama de la primera película, solo cambiando a Michael por la hija. La relación entre Selene y su hija no se desarrolla nada, y todo termina siendo un refrito de lo anterior, pero mal hecho. 7. La resurrección de Michael al final de la segunda película. Una de las primeras cosas fumadas de esta saga fue cuando Michael resucitó al final de la segunda entrega. Esto para salvar a Selene de los hombres lobo. Ya esto marca un antes y un después en la saga, porque nos plantea a Michael como un semidios casi incapaz de morir, aunque perdió la vida un par de películas después fuera de cámara. Pero aquí Michael estaba en su prime, resucitaba porque él es el amo. Esto derivó en que hubieran muchas más conveniencias en la trama, algunas de las cuales vamos a mencionar en este video. 8. Que Selene haya resucitado a David. En un momento parece que David se va a ir con San Pedro o a donde quiera que vayan los vampiros, pero Super Selene llega al rescate para hacer un homenaje a Matrix, revivir a David metiendo su mano para reanimar su corazón. Esto no solo hizo que el personaje resucite, sino que adoptara parte de los superpoderes de Selene, como por ejemplo que no le afecte el sol. Este fue uno de los momentos más sacados de guión de la saga, y ya empezábamos a ver en qué se terminaría convirtiendo esta franquicia. 9. Que Selene pueda ver a través de los ojos de su hija. Que Selene pueda ver a través de los ojos de Eve es una fumada grandísima, un tipo de conexión que nunca nos mostraron a lo largo de las 3 primeras películas. Y tú dirás, no, pero es que tienen una conexión única y especial, y tan única y tan especial que en la siguiente película se olvidan de ella. Esta es una metidaza de pata de los guionistas, porque esa conexión nos la presentan como involuntaria, es decir, Selene y su hija la tienen quieran o no, y de un momento a otro ya no la tienen. Es como si se hubieran olvidado. Otra conveniencia de guión que se utilizó solo para que la historia avance. 10. El personaje de Eve en la quinta película. Es incomprensible que el personaje que movió toda la trama de la entrega anterior desaparezca casi por completo en el final de la saga. Realmente sacrificaron la presencia de Michael Corbin, uno de los personajes más importantes de la saga, para darle el foco a su hija, solo para que luego ella tampoco apareciera. Es que no tiene ningún sentido. Su breve aparición de 2 segundos al final de la cinta no compensa nada. Al contrario, se siente absolutamente anticlimático y termina echando tierra a lo que quedaba de la saga. 11. La muerte de Kraven. Sé que no es el personaje favorito de muchos, es más, a la gran mayoría puede que les caiga pesado, pero el tipo armó todo un plan para acabar con la guerra, engañó a Víctor y se bajó a Lucian. Para mí, el mejor personaje de la saga. Era un personaje importantísimo en la trama de la historia. Todo esto para ser eliminado en los primeros minutos de la segunda película. Que yo entiendo que la intención de esto es mostrar desde arranque lo poderoso que es Marcus, pero creo que eso se pudo haber hecho sin ser a expensas de eliminar a uno de los personajes más importantes de la primera entrega. Pero tú, ¿qué opinas? 12. La perfección del personaje de Selene. No me refiero solo a que la protagonista sea súper poderosa, sino que es un personaje perfecto, sin fallo, que no se siente como alguien con la que el público puede empatizar. Es una Mary Sue en toda regla, es decir, un tipo de personaje con todas las características que he mencionado. Este es un caso
caso muy similar al que sucedió con Alice en la saga de Resident Evil, donde nos la presentan como alguien imparable y perfecta. Incluso hay un factor más parecido a esa saga, pero que lo mencionaré en el siguiente punto. Pero en síntesis, Celine es un personaje demasiado poderoso, sin defectos y sin una historia lo suficientemente interesante como para ser la protagonista de esta saga. 13. Len Wiseman. Este hombre fue el director de las dos primeras entregas y fue en parte responsable del éxito de esta franquicia. Después de la segunda película dejó la dirección, pero se mantuvo como productor de las últimas 3 películas. El caso es que Wiseman, al igual que le pasó a Paul W.S. Anderson con su protagonista en la saga de Resident Evil, se casó con la protagonista de esta saga. En 2004, Len Wiseman y Kate Beckinsale contrajeron matrimonio, y para muchos eso hizo que la actriz siguiera protagonizando la cuarta y quinta entrega, a pesar de que la tercera película nos había dado una historia mucho más interesante para la franquicia. Muchos indican que el control creativo que tuvo Wiseman hizo que se le diera un foco mucho más central al personaje de Celine, priorizando el lucimiento de la actriz por sobre la lógica del guión y condenando a la saga a una caída libre de la que nunca se recuperó. 14. Repetir la misma dinámica de historia en todas las películas, salvo la excepción de la 3. Celine toda la santa saga se la pasa huyendo. Normal que David en la última película esté hasta la madre de huir y dice vamos a pelear. Esta constante dinámica agota la fórmula que funcionó en las 2 primeras entregas. Ya sabemos qué va a pasar, sabemos cómo va a pasar y salvo algún plot twist aislado, la cosa no cambia mucho a medida que avanza la trama. Lamentablemente la fórmula se terminó agotando y el producto solo empeoró su calidad. 15. Que los poderes de Michael o Alexander Corvinus se puedan transmitir por la sangre. Este problema recae en que para el final de la saga ya casi todos tienen poderes especiales y son casi indestructibles. Ya no es que solo sean Celine o Michael, también está su hija, David, el malo de la 4, el hijo del malo de la 4, Semira. Entonces ya no tienen mucho de especial esos poderes y al final todos los van a tener. Además que, nuevamente, hace que se caiga en la misma dinámica de historia donde todos están tras la sangre de Michael, de Celine o la de su hija. Y así todas las películas sin intentar presentarnos algo novedoso para la saga. 16. No tener a un antagonista principal en la saga. Uno de los principales problemas de esta franquicia es que no tenemos a una figura antagónica prominente y constante a lo largo de las películas. Tuvimos a Victor y a Lucian, los dos mejores villanos de esta saga, pero que perdieron la vida en la primera película. Es cierto que tuvimos más de su historia en la tercera entrega, pero de ahí no hubo más de ello. Por eso es que tuvimos antagonistas mediocres en la 4 y en la 5. Es un aspecto que no se trabajó a largo plazo. Incluso se pudo haber usado a Marcus, que no era mejor personaje que los que ya mencionamos, pero tenía el suficiente poder dentro de la mitología de la saga para ser considerado el final boss de la franquicia. Pero él también aparece y muere en la segunda película. Entonces, claro, la saga queda huérfana de un antagonista a la altura y que aparezca en la mayoría de entregas. Es por eso que las últimas películas comparadas con las primeras se sienten descompensadas. 17. Los vampiros nórdicos del norte. Otra sacada de guión de la saga es esta especie de tribu de vampiros del norte que parece que coquetean con lo espiritual, pero esto más que nada parece algo sacado de la manga para que Celine reviva para llegar con todo para la batalla final. Además, no es que se profundice mucho en esto del mundo de los espíritus, sino que se nos plantea como una manera de ser más poderosos en el lore de esta saga. Tanto peso le dan a este recurso superficial que incluso la chamana del clan, que solo vimos un ratito en esta quinta película, termina siendo uno de los 3 nuevos ancianos vampiros. De Celine lo puedo entender, es la protagonista. De David lo entiendo porque es el hijo de Amelia y estuvo desde la película anterior. Pero del personaje que solo vimos un ratito nomás, no le encuentro sentido. Parece que pusieron a esta tribu para que la trama avance y para hacer aún más poderosa a la protagonista. 18. El personaje de Erika. La gosteada que le hicieron a este personaje es increíble. No era una pieza fundamental de la historia ni mucho menos, pero tenía bastante potencial. Un personaje con una moralidad ambigua, obsesionada con Kraven, pero asustada de todo el conflicto que se avecinaba por la guerra. Erika era un personaje con mucho potencial que ni siquiera se molestaron en mostrarnos su final. Canónicamente no
se sabe qué pasó con ella a ciencia cierta. Personalmente me parece un desperdicio de potencial narrativo, un personaje que terminaron olvidando para darle aún más pantalla a Celine y a su historia. 19. El poco desarrollo de los personajes. Para ir cerrando, hablemos de lo plano que son los personajes de esta saga. Hay algunas excepciones, claro, pero desde su protagonista hasta la mayoría de sus villanos no hay por dónde cogerlo. El caso más llamativo me parece el del mismo Michael, que recordemos, era doctor o aspirante a doctor, eso no me quedó claro, estuvo casado, perdió a su esposa y eso repercute entre cero y nada a su historia. Los malos de la 4 no tienen una motivación más que dominar el mundo. El detective de la misma película tiene una motivación muy genérica. Marius y Samira más de lo mismo. Esta saga está repleta de personajes sin ninguna profundidad y son personajes con un peso narrativo importante y a los que la gente les da igual si viven o no. Y este fue un factor silencioso que terminó por enterrar esta franquicia. 20. Finalmente, como ya es costumbre, tenemos el top 5 de cosas más fumadas de la saga de Inframundo, mejor conocida como la sección Mi señor, ¿puedo explicarlo? 5. Cuando utilizan el recurso de que Celine puede ver a través de los ojos de su hija en la cuarta película, pero se olvidan completamente de eso en la siguiente entrega. Mi señor, ¿puedo explicarlo? 4. Cuando Lucian elimina a Victor, pero de alguna manera que no entendemos, porque ya no entiendo cómo se mueren los personajes importantes en esta saga, aparece sano y salvo en la siguiente escena. Mi señor, ¿puedo explicarlo? 3. Cuando Celine revive a David, pero solo a él, ignorando que también pudo haber hecho lo mismo con todos los vampiros caídos en batalla, así teniendo un ejército de vampiros superpoderosos, pero por alguna extraña razón decide no hacerlo. Mi señor, ¿puedo explicarlo? 2. Cuando de la nada resucitan a Michael al final de la segunda película solo para eliminarlo fuera de cámara en la quinta entrega. Mi señor, ¿puedo explicarlo? Y por último, la cosa más fumada de este top es que Amelia, una de las vampiras más poderosas de la franquicia, fuera eliminada en la primera escena en la que aparecía. Un agujero de guión que hunde toda la lógica de la saga. Mi señor, ¿puedo explicarlo? Pero déjame en los comentarios para ti, ¿cuál fue el momento más fumado de esta saga? Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Inframundo. Ahora, quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Inframundo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.